Hola muchachos, bienvenidos a una clase más de español. El día de hoy vamos a dar continuidad a lo que son las técnicas de redacción. Estaremos hablando nuevamente acerca de los requisitos de la redacción, su importancia, sus características, así como las nociones básicas de ortografía y las nociones básicas de gramática. Dentro de este tema estudiaremos también los elementos de la oración, lo que son las preposiciones y conectores y lo que son los documentos empresariales. Recordemos que redactar es poner en orden las ideas o expresar por escrito nuestros pensamientos. Las características generales de la redacción son las siguientes. En primer lugar, tenemos la claridad. Anteriormente mencionábamos que la claridad es una de las características muy importantes, ya que requiere de un lenguaje sencillo, de acuerdo a los lectores que vamos a tener en nuestra producción textual. Por otra parte, hablamos de la brevedad. La brevedad simplemente se refiere a que seamos breves en nuestro escrito y en un mínimo de palabras expresemos realmente lo que queremos que el lector comprenda. La precisión. La precisión no es más que todo tratar de no alargar tanto el escrito y ir de una sola vez al asunto que necesitamos abordar en nuestra redacción. Como se dice en buen nicaragüense, ir sin rodeos al asunto. La corrección. En la corrección tiene que ver mucho el empleo de las normas gramaticales. En este caso también cada uno de nosotros al momento de la redacción debemos de tener la costumbre de elaborar un primer borrador. Generalmente cuando se escribe no acostumbramos a realizar primeramente un borrador. ¿Cuál es la importancia de hacer primeramente un borrador? Un borrador de la redacción te da lugar a que puedas revisar, a que puedas hacer las debidas correcciones. Se lo puedes dar a leer a otra persona para que te haga algunas sugerencias o correcciones de tu escrito. Recordemos que cuando escribimos, no escribimos para nosotros mismos, escribimos para que otras personas puedan leer nuestro escrito. Y esto no lo debemos de perder de vista. Por tanto, nuestra redacción debe de tener coherencia, debe de tener lógica, ¿verdad?, para que se pueda entender el mensaje que queremos transmitir. La originalidad. Recordemos que nuestro texto debe de llevar impreso algo que se llama nuestras ideas propias. Entonces, a la medida en que ustedes muestran originalidad en su redacción, su trabajo va a ser relevante. Dentro de los requisitos para la buena redacción tenemos los siguientes. Ser claros, precisos y concisos, ¿verdad? Ya mencionábamos que hay que ir al asunto a la brevedad posible. Tener claridad de la idea en el escrito es muy importante. Respetar las reglas gramaticales. Si les preguntara qué es la gramática, recordemos que la gramática es el arte de escribir y hablar perfectamente. Dentro de la gramática existen una serie de normas que tenemos que aplicar en nuestra redacción. Por ejemplo, dentro de las reglas gramaticales debemos de saber que tenemos que hacer uso correcto de todas las categorías gramaticales, como el artículo, los pronombres, las formas verbales conjugadas, todo lo que son los complementos de la oración, teniendo en cuenta que cada palabra en el enunciado tiene una función sintáctica. Dentro de la redacción debemos de practicar la cortesía. Por ejemplo, si vamos a redactar una carta,
ya sea de cualquier tipo de carta, tenemos que usar la cortesía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al inicio de tu carta siempre debes de saludar con cortesía, dependiendo del tipo de carta. Por ejemplo, si vas a escribir una carta a un familiar, ya se sabe que vamos a emplear un lenguaje cariñoso y familiar. Si vas a escribir una carta dirigida a una persona que ni siquiera conocemos, entonces hay que tener mucho cuidado y referirnos con mucho respeto a esta persona. Ser veraces. En la redacción debemos de practicar la veracidad, ¿verdad? Es decir, utilizar información que sea real. No omitir información importante. Esto también, cuando vayamos a redactar cualquier tipo de texto, debemos de utilizar la información necesaria sin omitir aspectos importantes. Aquí tenemos lo que es la construcción sintáctica. Entonces, cuando vayamos a redactar, debemos de tomar en cuenta que cada palabra en la oración tiene una función. Vamos a observar un ejemplo. Aquí tenemos la siguiente oración. La señora compró libros para su hijo en la librería. Entonces, ¿cuál es la acción que se ejerce en esta oración? Compró. Aquí tengo lo que se llama forma verbal conjugada. ¿Quién compró libros? La señora. Entonces aquí separamos la oración en sus dos grandes sintagmas, sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. La parte más importante del sintagma verbal predicado es esta, porque es la que indica la acción. Aquí tenemos el sintagma nominal sujeto, que es donde encontramos el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto está representado por el nombre de una persona, de un animal o de un objeto o de un lugar, o por un sustantivo común. En este caso, la palabra señora es un sustantivo común para referirse a una persona en género femenino, pero es común porque señoras hay muchas. Si me mencionara el nombre de una señora en específico, por ejemplo, Juana, María, entonces estaríamos ante un sustantivo propio, pero en este caso la palabra señora es un sustantivo común porque se refiere a una señora, pero no me especifica a quién. Luego tenemos el artículo determinante. El artículo determinante se llama determinante porque me determina que la palabra señora está en género femenino y número singular porque se refiere solamente a una señora. Una vez que ya hemos reconocido la función de cada palabra en esta parte de la oración, continuamos con el análisis de lo que sigue de la oración en el sintagma verbal predicado. Recordemos que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. El sujeto de esta oración es señora. El sujeto es quien ejecuta la acción. En este caso la acción es compró, ejecutada por la señora. Entonces, ¿qué es lo que compró? Compró libros. En este caso, la palabra libros ejerce la función de objeto directo porque la acción del verbo o forma verbal conjugada recae sobre libros. ¿Para quién compró libros? Para su hijo. Entonces, esta parte, la parte de la oración para su hijo sería el objeto indirecto. Comienza desde acá, desde para. Entonces, ¿para quién compró libros? Para su hijo. Entonces, en esta parte de la oración recae la acción del verbo, pero ya de manera indirecta. ¿Dónde compró los libros? En la librería.
Entonces, todas las palabras o frases que dentro de un enunciado nos indican lugar, tiempo, espacio o modo, le vamos a llamar complementos circunstanciales. En este caso, como se refiere a un lugar, sería complemento circunstancial de lugar. Y entonces aquí tenemos una construcción sintáctica de manera lógica y coherente. ¿Por qué explicamos esto? Porque dentro de su redacción es muy importante que ustedes redacten párrafos con enunciados que cumplan con la construcción sintáctica, destacando y ubicando de manera correcta cada palabra según su función dentro de la oración. Vamos a observar el ejemplo número 2. Mi madre recibió un premio en su trabajo. ¿Cuál es la acción en este caso? La acción es recibió. Inmediatamente separo la oración en los dos sintagmas. Sintagma nominal sujeto y sintagma verbal predicado. Nos quedamos analizando la parte del sintagma nominal. Recordemos que nominal significa nombre. Entonces, en este caso, ¿quién recibió un premio? Mi madre. Entonces, madre representa el núcleo del sujeto, que es la parte más importante del sintagma nominal sujeto, porque allí funciona como el núcleo del sujeto, igual representada por un sustantivo común. La palabra madre es un sustantivo común utilizada para referirse a una persona en género femenino, y es común porque no me menciona el nombre de la madre. En este caso tenemos aquí un pronombre posesivo. Los pronombres posesivos son aquellos que nos indican posesión. Ok, entonces finalizamos esta parte y nos vamos acá. Recordemos que recibió es la forma verbal conjugada. ¿Por qué le llamamos forma verbal conjugada? Porque aquí recibió viene del verbo recibir, pero en este caso ya está conjugada en una persona gramatical. ¿En cuál persona gramatical sería? Si yo quito esta parte donde dice mi madre, yo puedo decir ella recibió. Entonces, ella sería la persona gramatical que utilizamos para conjugar. Entonces, recibir es el verbo, pero cuando ya lo uso en la oración, ya lo utilizo conjugado en una persona gramatical. Recordemos que las personas gramaticales son las siguientes: yo, tú, él o ella. En este caso, estamos hablando de la tercera persona gramatical en el número singular, porque se refiere a una persona. Okay. ¿Qué es lo que recibió? Un premio. En este caso, el premio es el objeto directo porque acá recae la acción de manera directa. ¿Dónde recibió el premio? En su trabajo. Y esto sería el objeto indirecto, esto sería un complemento circunstancial de lugar, porque se refiere al lugar donde se recibió el premio. Y vamos con el último ejemplo. El joven estudia diario. ¿Cuál es la acción que se ejerce aquí? Estudia. Entonces esto sería una forma verbal conjugada. Dividimos la oración en sus dos grandes sintagmas: sintagma nominal sujeto, sintagma verbal predicado. Entonces, ¿quién estudia? El joven. Este sería el núcleo del sujeto, igual representado por un sustantivo común.
En este caso tenemos el artículo determinante. ¿Por qué es determinante? Decíamos que el artículo sirve para determinar que joven está en género masculino y en número singular porque se refiere solamente a una persona. ¿Cuándo estudia el joven? Diario. Aquí tendríamos un complemento de tiempo. Ok, entonces, aquí tenemos los ejemplos de la estructura de la oración y para que sepamos que en cada oración las palabras tienen una función sintáctica. ¿Cuáles son las funciones sintácticas de las palabras? Estas que hemos señalado. De tal manera que el análisis de estas oraciones no es que vamos a realizar un examen de gramática para que ustedes logren identificar y analizar las oraciones, sino que la idea es que ustedes sepan que cuando construyan sus párrafos, ustedes tienen que hacer uso de los enunciados redactados de forma correcta, utilizando cada función sintáctica de manera apropiada. Bien, dentro de la redacción existe lo que se llama vicios del lenguaje. Entonces, los vicios del lenguaje es la práctica de palabras de manera inadecuada o de forma no apropiada, los cuales de vez en cuando deslucen nuestro discurso escrito o nuestro discurso oral. Algunos vicios son de tipo léxico. ¿Cuáles son de tipo léxico? Cuando utilizamos términos con significado equivocadamente. A esto le llamamos ignorantismo. Entonces, de tal manera que debemos de apropiarnos del significado de las palabras correctas para poderlas utilizar, porque cuando usamos términos de manera errada, se desluce la redacción o el discurso oral. Por otra parte, tenemos los vicios de tipo gramatical. Dislocación del orden gramatical en las frases. Puede ser que dentro del enunciado escribamos las frases de manera incorrecta o alterando el orden, lo cual le va quitando sentido y lógica a la redacción. El mal uso del gerundio. Recordemos que el gerundio es una de las formas verbales no personales. Son aquellos verbos que son de manera impersonal, por ejemplo, cantando, corriendo, todos aquellos verbos que terminan en las terminaciones ando y endo. Al momento de la redacción no debemos de abusar de este tipo de verbos. Los neologismos. Recordemos que nuestro idioma español está muy visitado por lenguaje de tipo extranjero. Entonces, muchas veces sustituimos el nombre de las marcas por la palabra correcta. A eso le llamamos neologismos. Por ejemplo, ya las mujeres cuando van al supermercado o a la venta ya no piden toallas sanitarias, buscan por la marca Kotex o entre otras marcas. A eso le llamamos neologismo y se ha convertido en un vicio del lenguaje, el llamar a los objetos por el nombre de la marca y no por su nombre realmente. De igual forma, la cacofonía. ¿En qué consiste este vicio? En repetir exageradamente la misma palabra. Al momento de la redacción no debemos de repetir los términos porque eso desluce tu discurso oral o escrito. Bueno, aquí teníamos los elementos de la oración, que es lo que ya explicamos. Ahí tienen el mismo ejemplo que les expliqué anteriormente. Y vamos a repasar un poco lo que es la estructura del ensayo. Para redactar un ensayo, que es parte de la redacción y constituye uno de los elementos muy importantes en la clase, debemos de hacer la selección de un tema, delimitar el tema,
crear un bosquejo, redactar los objetivos, hacer las 3 partes que lleva el escrito, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ok, entonces, ¿qué significa delimitar un tema? Delimitar un tema es especificar un tema en tiempo y en espacio. Recordemos que se debe pasar de lo general a lo particular. Entonces, cuando voy a delimitar el tema, tengo que hablar de un tema en específico, pero delimitarlo en un tiempo y en un espacio. Aquí tenemos un ejemplo. La implementación, supongamos que vamos a hablar de la educación como tema general. Entonces, como tema específico, yo puedo seleccionar, adecuándonos al contexto, la implementación de la educación virtual en la Universidad de Ciencias Comerciales como consecuencia del COVID-19 en el tercer trimestre del año 2020. Entonces aquí ya hemos delimitado el tema en un tiempo que estamos hablando del tercer trimestre de este año. Delimitamos el lugar cuando hablamos de la universidad y hacemos específico el tema general cuando estamos hablando de la educación virtual, ¿verdad? Tenemos que redactar un objetivo. El objetivo, recordemos que es el propósito, la meta que yo tengo cuando voy a hablar de ese tema. ¿Qué es lo que yo me propongo? ¿Qué quiero lograr? Por ejemplo, demostrar que la educación virtual es la principal opción y solución a la educación ante la pandemia actual. Podría ser un objetivo si quisiéramos abordar ese tema, ¿verdad? Dentro de lo que es el ensayo también podemos hablar de una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es un planteamiento que hacemos y que tenemos que dejar demostrado durante el argumento de nuestro ensayo. Posteriormente, una vez que ya hemos hecho esta parte, comenzamos con la redacción del escrito. Entonces, chicos, espero que les haya servido la parte del ensayo. Recordemos que esto es parte muy fundamental de lo que es la redacción. Ustedes a lo largo de su carrera van a estar redactando un sinnúmero de textos y que no se les olvide. Siempre para la redacción se debe de tomar en cuenta las normas de ortografía, la parte de la gramática y sobre todo es importante hacer siempre un primer borrador donde ustedes puedan hacer su propia revisión, dárselo a otra persona para que revise. Recuerden que siempre escribimos para otras personas, entonces deben de tomar en cuenta esos pequeños consejos para lograr ir mejorando cada vez su redacción. Por eso muchas veces ustedes van a notar que los maestros dejan las actividades y les dicen, me van a enviar la primera versión de su trabajo en tal fecha. Luego se los revisan con sus observaciones para que ustedes puedan ir mejorando. Entonces la redacción debe de seguir ese proceso, debe de ser bien planificado. Para la producción textual es muy importante planificar el tema, buscar la información, editarla. Y la corrección sobre todo es muy importante. Y ya por último es que ya se entrega el trabajo finalizado después de varias revisiones. Por eso se dice que la redacción es poner por escrito nuestras ideas, pero basado en un proceso de producción textual. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy en la clase de español y nos vemos la próxima clase.